Buenas tardes, compañeros. Este equipo está formado por Vianey, Gladys, Raquel, Eva María y Denise, una servidora. En esta ocasión le compartiremos una técnica para impartir clases de historia a nivel primaria. Les pedimos su formal atención, esperando les sea útil esta información. Como sabemos, la historia es el estudio de los actos humanos en el pasado, para la comprensión de su presente y su intervención en el futuro. Por ello, es necesario que los alumnos cambien sus procesos de pensamiento y sus contenidos para que comprendan los hechos del presente y del pasado e intervengan más adelante, es decir, aprendan a hacer historia. Es sabido que la práctica docente demanda una reflexión rigurosa que habilite al profesor en la optimización de los procesos educativos en aspectos metodológicos y formativos, para que respondan a los nuevos problemas que conjuntamente han de abordarse en los escenarios de la enseñanza y aprendizaje significativo de los estudiantes y profesorado a nivel básico. La enseñanza de la historia en contextos del pasado nos sirven para analizar y reflexionar sobre los actos, comprender lo que en el presente nos sirve para el futuro, por lo que describa de manera breve los cambios de la enseñanza de la historia a partir de 1993 y los problemas que han enfrentado en los últimos lustros. Este antecedente nos permite explicar cómo han conformado los planes y programas de estudio en el nivel primaria, así como las competencias que se plantean desde esa asignatura. Finalmente, se incorpora un texto breve que trata de explicar cómo se trabajan contenidos cognitivos, procedimentales y actitudinales para apoyar la conformación de la entidad nacional y mundial a lo largo de la educación básica. Sin lugar a dudas, existen muchas respuestas a las preguntas de ¿para qué sirve la historia? Sin embargo, nos centremos en las necesidades de los niños en edad escolar, principalmente en lo que es el nivel primario. En este nivel educativo, los niños requieren comprender lo que acontece en el que viven. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia en la actualidad exige de un docente con un alto desarrollo de las competencias profesionales, vista en sus dos aristas, como competencia científica, que es el dominio de los contenidos que imparte, y la gran actualización científica. Como competencia pedagógica, un docente debe estar comprometido en el proceso de desarrollo de formación del niño, tanto pedagógica, psicológica. ¿Cuáles son los factores que dificultan la enseñanza de la historia? La principal y primordial es la poca iniciativa por parte de los alumnos para aprender la historia, porque se les hace aburridos. A los niños no les gusta leer. Otra es la limitación de recursos para satisfacer la demanda en todos los niveles. Un gran porcentaje de los gastos en la enseñanza los costea el Estado, que tiene limitantes de ingreso y por consiguiente dificultad para ampliar su aportación en material didáctico y visual. Como todas las escuelas, no todas tienen el programa de multimedia, no todas cuentan con un cañón. También menciona que la baja tasa de retención intelectual es debido a la metodología tradicional. ¿Cuál es? La de resúmenes y cuestionarios, el cual se les hace aburrido a los niños. También otra es los considerables niveles de deserción y reprobación. ¿Pero por qué? Porque a los niños no les gusta leer la historia. En el ámbito rural, por falta de planificación o de recursos, un maestro atiende conjuntamente 2 o 3 niveles de enseñanza, con el consiguiente deterioro del sistema educativo. ¿Por qué? Porque hay maestros bidocentes
tridocentes o multigrados. Y se es difícil enseñar historia a todos los niños, el cual tiene primero hasta sexto año. Es por ello que nos hemos dado a la tarea de buscar estrategias innovadoras para que faciliten al alumno el desarrollo de esta materia, el cual es tediosa y aburrida. Los docentes de historia deben potenciar estrategias didácticas que favorezcan la calidad del aprendizaje de esta asignatura. Uno de los retos mayores que tiene el docente en la contemporaneidad es saber enseñar a sus alumnos a aprender historia. Que el docente domine el contenido histórico, que lo enseñe bien y que los alumnos aprendan también. ¿Por qué la importancia del tipo de estrategias didácticas? La importancia es para que se desarrollen en el aula y marquen la pauta para un aprendizaje deseable de la historia. También podemos afirmar que es necesario que la enseñanza de esta asignatura en el salón de clases facilite la comprensión tanto del presente como del pasado. Permite también analizar las tensiones temporales. Estudia la causalidad y las consecuencias de los hechos y los procesos históricos. También explica la complejidad de los problemas sociales. Permite construir un esquema de diferencias y semejanzas. ¿Qué fue lo que pasó antes y qué es lo que hay ahora? También debe de estudiar el cambio y la continuidad en las sociedades. Contribuye al uso de métodos y técnicas de la investigación social y ayuda a conocer y a contextualizar el devenir de las culturas. Por tanto, se debe pensar la historia de manera global y vinculada con el presente. El proyecto que nosotros proponemos es el de la dramatización en educación básica para la enseñanza de la historia. ¿Por qué nos inclinamos a la dramatización? Porque nos aportan beneficios al expresar emociones, sentimientos, ideas, percepciones, etc. También ayuda a integrar a los niños que son cohibidos o tímidos. Aprenden mejor los que son conceptos y contenidos, ya que están atentos a la dramatización. También es un lenguaje universal y también es una actividad lúdica que motiva y gusta a todos los alumnos. Hola, muy buenos días. El día de hoy les hablaré sobre los propósitos de la enseñanza de la historia. Uno de los propósitos de la enseñanza de la historia en la educación básica es que los alumnos desarrollen el pensamiento y la conciencia histórica. Mediante el aprendizaje, los alumnos comprenden hechos pasados, explicando sus causas, consecuencias, cambios y continuidades a través del tiempo y su influencia en el presente. De acuerdo con el enfoque para desarrollar competencias de la enseñanza de la historia y la educación básica, se reconoce esta asignatura como la ciencia que estudia las transformaciones que experimenta la sociedad a través y a lo largo del tiempo. También se dan algunos elementos que permiten conocer el valor formativo de la historia, mediante el cual se busca que al egresar los alumnos de la educación básica, estos hayan desarrollado un pensamiento histórico. En este enfoque formativo se expresa que el conocimiento histórico está sujeto a diversas interpretaciones y a constante renovación a partir de nuevas interrogantes, métodos y hallazgos. Como propuesta innovadora, nos centraremos en aquellas que tratan de incorporar al aula contenidos de historia propiamente dichos o métodos para el trabajo con fuentes históricas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio donde analizaremos el programa de estudios de la materia de historia. Para familiarizarnos un poco más, empezaremos por definir, de acuerdo con Díaz Barriga, el concepto de plan de estudios,
el cual es la estructura y organización curricular de contenidos diversos en una asignatura en común. Continuando, analizaremos un poco los antecedentes que ha sufrido dicho plan a través de la historia. Son 8 reformas que ha atravesado. 7 de ellas impactan directamente en este plan de estudios. La primera se da en el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas, en 1934, donde la educación debía ser socialista. La segunda reforma durante el gobierno de Miguel Alemán, en 1946, donde la educación se basaba en el amor a la patria principalmente. La tercera reforma se da en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, en 1992. La educación se pronuncia laica. La cuarta reforma sucede nuevamente en el periodo de este mismo presidente, donde la educación debía ser más científica y tecnológica. Para 1994 se da otra nueva reforma durante ese mismo periodo de gobierno, la que vendría siendo la quinta reforma. Esta se centraba en los valores y la armonía de cada individuo. Continuando con la reforma número 6, se da en el periodo de Vicente Fox Quesada, en el periodo del 2002, como ustedes recordarán. La educación debía estar basada en la cultura de cada individuo, tomar en cuenta los aspectos que había alrededor de estos, y la séptima reforma se da en el 2013, durante el periodo de Enrique Peña Nieto, donde la educación se debe fundamentar en valores, en crear niños más humanistas que sean capaces de valorar la diversidad en la cual viven día a día. Dramatización en educación básica para la enseñanza de la historia es una estrategia pedagógica lúdica, motivadora, transversal y multidisciplinar que parte de la inmersión de un aula completa en un proyecto dramático. Las posibilidades educativas de la dramatización residen en su práctica desde muy temprana edad, puesto que contribuye al desarrollo general de la personalidad, mejorando la observación y el comportamiento social. En educación infantil, de las grandes capacidades que se pretenden desarrollar a lo largo de la etapa, todas están relacionadas con la expresión corporal. La expresión corporal es quizás el lenguaje más natural. El niño la utiliza desde los primeros momentos de su vida, pues emplea el cuerpo como recurso de comunicación. Este permite transmitir los sentimientos, actitudes y sensaciones. El objetivo principal de la dramatización es desarrollar los diferentes recursos expresivos y curriculares al concebir la dramatización como técnica expresiva global. Valorar la importancia de la dramatización para el desarrollo de la creatividad y aprender a respetar reglas de juego y disfrutar colaborando con los demás. Las actividades dramáticas aportan grandes beneficios, como son que ayudan a expresar sus emociones, sentimientos e ideas. Favorece la formación de su esquema corporal. Los niños adquieren mayor autonomía en sus actividades habituales. Es un lenguaje universal porque es entendible para todos los alumnos. Ayuda a integrar a los niños cohibidos y tímidos. También aprenden mejor los conceptos y contenidos y aprenden e interiorizan valores, actitudes y normas. También desarrolla el lenguaje corporal, verbal, plástico y musical y permite resolver los conflictos que surjan en el aula. Y lo importante, que es una actividad lúdica que motiva y gusta a todos los alumnos. Continuando con esta propuesta de innovación, yo les hablaré sobre los contenidos
los elementos dramáticos, la metodología y los recursos. Los contenidos que podemos destacar en la dramatización son los siguientes: el movimiento expresivo, movimientos rítmicos y danza serían en este caso, el lenguaje corporal, que se lleva a cabo con la respiración y la relajación, la percepción sensorial, que es lo que nuestros sentidos perciben, la relación entre espacio y tiempo, que permite la perfecta ubicación del cuerpo en su entorno. Las técnicas de dramatización se lleva a cabo con múltiples posibilidades como títeres, escenificaciones, cuentos, canciones acompañadas con gestos. Los elementos dramáticos. Entre los componentes fundamentales de la dramatización destacamos los personajes, que protagonizan la acción que nace en relación entre estos personajes, el espacio, el lugar donde ocurren las acciones, los escenarios tanto reales como imaginarios, el argumento, el conjunto de elementos que conforman la historia, el tema, que es el referente esencial del argumento. La metodología. Una metodología no será exclusivamente teórica, sino que será práctica. Esta debe ser la base de la labor educativa. La expresión dramática debe estar basada en el juego, permitiendo que el niño vea el juego tal y como es y con ello atraparlo en la historia. Los recursos. En relación a los recursos que podemos utilizar en nuestro contexto escolar para desarrollar las actividades temáticas son vestuario, que son telas, collares, sombreros, guantes, etc. Podemos también, como maestros, armar trajes con papel crepé, papel china, o hacer que los niños reutilicen materiales que tienen en casa. El material para fiestas, como bigotes, gafas, narices y orejas. El espejo, para que los niños puedan ver el personaje que van a interpretar. Las pelucas también es un recurso importante en la dramatización. El maquillaje, las marionetas de mano y dedo, los muñecos, el teatro guiñol, el CD, etc. Muchas gracias. A continuación, hablaré sobre las actividades dramáticas o propuestas didácticas. Esto es que buscando posibilitar la libre expresión de los alumnos, las actividades deben de tener como base la creatividad para poder conseguir lo que se desarrolla en los distintos juegos, como a continuación se mencionan. Se mencionan los juegos dramáticos, los cuales deben reunir una serie de características como son la libre expresión, el juego y la creatividad. Para que así se desarrollen adecuadamente, se debe tener un clima de confianza y libertad para que también se establezcan reglas que se deban respetar. También se habla sobre el teatro de títeres, los cuales son muy valiosos para la educación infantil, ya que permiten expresar ideas y sentimientos, así como representar hechos cotidianos e históricos. Estos también a la vez tienen que favorecer al desarrollo verbal, así como en la expresión del niño y en la creatividad de su imaginación. El teatro de sombras también es importante, el cual consiste en la manipulación de siluetas sujetas a un palo. Estas se colocan detrás de una pantalla o de una sábana extendida y son proyectadas con un foco que las ilumina desde atrás. Para esta técnica se favorecen la orientación espacial, la coordinación motriz y la expresión corporal. Asimismo, también se habla sobre el juego simbólico, el cual proviene de las representaciones del niño, que realizan tanto las acciones de su vida cotidiana como de las creaciones de su imagen. En ella, el niño va a simular plenamente las acciones completamente normales, por ejemplo, dormir, comer y hacer alguna actividad que tenga que ver con el movimiento corporal.
El alumno también así exterioriza y descarga sus ansiedades, sus temores e impulsos. También se menciona el trabajar la dramatización mediante las TICs, que actualmente podemos aprovechar las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales para trabajar las actividades dramáticas con los alumnos, y algunas de las propuestas para llevar a cabo son las siguientes. Hacer un video de la representación del teatro, donde los alumnos comenten lo que más les ha gustado. Asimismo también, los alumnos van a observar proyecciones de las imágenes y luego van a representarlas mediante el juego simbólico. Hemos considerado como equipo que la dramatización, como una forma innovadora y creativa, los alumnos adquieren una serie de valores para el trabajo en equipo. Todas estas actividades forman parte del currículo de la educación primaria. Como conclusión, en estos momentos el currículo vigente de la educación primaria integra aspectos relacionados con la enseñanza de la historia, pero también se reconoce que para que México sea competitivo en un mundo globalizado, la enseñanza tendrá que darle la prioridad a las ciencias y a las matemáticas. Sin embargo, no deben descuidarse las otras materias básicas. La enseñanza de la historia es importante por ser la memoria de la humanidad que nos introduce en la evolución de la civilización y los logros del género humano. Por último, pensar en el futuro como parte actuante del presente nos abre la posibilidad de otras miradas a la enseñanza de la historia. Muchas gracias.